Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa, ojalá su programa, Doble Estándar, conversando sobre temas que son, a mi juicio, importantes y relevantes, a mi juicio. Cuando ustedes opinen, que gracias a Dios están opinando harto, y eso a mí me sirve también porque me nutro de sus comentarios, con sus comentarios, propónganme temas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algo que a mi juicio es tremendamente importante para cualquier país que se considere país serio. Y estamos hablando del proyecto país. Estaba pensando en una serie de conceptos, de ideas, pero todo parte por una decisión. ¿Qué pasaría en nuestro país si de repente nuestro país toma una decisión y dice, ¿saben qué? Para el año 2045 vamos a ser una potencia económica mundial. Una decisión. Los grandes cambios pasan por tomar decisiones. Pueden ser grandes cambios en su vida personal, por ejemplo, cualquier cosa, a ver qué se me ocurre. Decir, ¿sabe qué? Yo me separo de este hombre maltratador. Es una decisión y provoca un tremendo cambio en su vida. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Chile dice, ¿saben qué? En el año 2045 Chile va a ser una potencia económica mundial. ¿Cómo le suena eso? A mí me suena como excitante. A mí me hace mucho sentido. A mí me gusta la idea, me atrae. Me gustaría incluso participar de ese proyecto. Chile 2045, potencia económica mundial. ¡Qué maravilla! Salir de esta mediocridad. Es una decisión, ¿eh? Claro que evidentemente habrían fuerzas dentro de nuestro país y por supuesto fuera de nuestro país que intentarían por todos los medios impedirlo como ya lo han impedido. Y hay muchos ejemplos de eso. En alguna ocasión, cuando miro para allá, no estoy leyendo nada, mi mente se concentra, ¿no? Cuando Chile quiso cuando Chile quiso desarrollarse tecnológicamente, las grandes potencias le dijeron no, usted no se va a desarrollar tecnológicamente. Eso déjenlo para nosotros. Usted tiene que tener la cultura tercermundista de una economía extractiva. No me venga aquí que quiere desarrollarse tecnológicamente. Es que tenemos el cobre, ya nosotros que no importa. Nosotros no tenemos el cobre, pero tenemos la tecnología y nosotros la desarrollamos. Usted, señor, manténgase donde está. Y nos mantuvimos donde estamos. Cero desarrollo tecnológico, vocación extractiva. Una vocación extractiva que viene de 5.000 años, tiempo de los egipcios, cuando sacaban cobre. ¿No? Si uno, como país, se define como meta para el 2045 ser una potencia económica mundial, las resistencias van a estar dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. A ver, estaba pensando, ¿con quién nosotros podríamos generar este proyecto y organizarnos? Con los políticos no. Los políticos no. Esa es una resistencia gigantesca, por lo tanto no podemos contar con ellos. Recuerdo yo en algún minuto cuando Guido Girardi, con respecto a la ley de aborto, ¿eh? A mí me gusta mezclar las cosas porque soy un poco desordenado yo, pero trato de relacionar algunos conceptos. Anoté para que sea exacto el comentario que él hizo. Dijo, en el aborto, Guido Girardi, no hay una persona con derechos. Hay una fusión de ADN y proteína, eso es todo. Es una fusión de ADN y proteína. No hay una persona, yo creo que está totalmente equivocado, él es médico, yo no, pero el ADN del feto es distinto al de la madre, por lo tanto, a mi juicio sí tiene derechos. No estoy de acuerdo con el aborto, salvo en 2 de las 3 causales, la tercera es discutible y conversable, no es el motivo de este programa, estamos hablando del proyecto país. ¿Por qué hago este comentario? Porque supongamos que los políticos son solamente una fusión de ADN y proteína, por lo tanto, dejémoslo de lado. Porque con ello no vamos a construir esa potencia económica mundial en el año 2045.
Los políticos no. No hay caso, no. Con ellos no. Supongamos que no existe un grupo de hombres sabios en nuestro país con la capacidad para, entre comillas, imponer este proyecto maravilloso a mi juicio. Chile convertido en una potencia económica mundial. Que no existe, pero supongamos que existe. Vamos a hacer un poquito de ficción. ¿No sería maravilloso poder vencer las resistencias internas y externas para llegar a esa meta maravillosa? ¿Y cuáles serían los caminos? Por supuesto, la educación. Y aquí yo le pregunto a usted, señor, señora, porque todos arrastramos cadenas en nuestras vidas, unos más, otros menos, unas más pesadas que otras, pero yo converso con mucha gente y muchos me dicen, mira, yo no tuve la oportunidad de estudiar, de desarrollarme, me hubiese gustado, pero no pude porque mi familia no tenía dinero, por lo tanto tuve que trabajar desde muy joven, incluso tuve que sacar a mi familia adelante. No era tema, por lo tanto no pude desarrollarme como yo hubiese querido. ¿Es su caso? Yo converso con mucha gente y me dicen que sí, no tuvieron la oportunidad. Es una falla del Estado. Es una falla del Estado. ¿Pero le gustaría que su hijo sí tuviese esa oportunidad? Yo estoy en el rubro de la construcción, me dedico a varias cosas, y de repente me encuentro con maestros realmente notables, albañiles, soldadores, estucadores, enfierradores, que son tremendamente inteligentes y tienen una capacidad de resolución de problemas que a mí me dejan sorprendido. Son impresionantes, con una inteligencia sobresaliente, pero uno habla con ellos o lee lo que escriben, por ejemplo, y uno se da cuenta que no tuvieron la educación que ellos se merecían. Y que si hubiesen tenido esa educación, serían tremendos ingenieros, tremendos arquitectos, tremendos profesionales, que por supuesto le hubiesen dado riqueza a nuestro país, porque mientras más preparada es una persona, más estudios tiene, por supuesto existe la movilidad social, esa persona gana más y por supuesto paga más impuestos y el país se enriquece. Es un ciclo totalmente virtuoso, sin embargo esas personas no tuvieron ninguna oportunidad de desarrollarse. Y son personas llenas de talento, llenas de creatividad. Entonces yo le pregunto, ¿le gustaría que para sus hijos exista esa oportunidad? La fusión de ADN y proteína, con ellos nada. Pero todo parte por una decisión. ¿Y qué países decidieron en algún minuto? Decidieron. ¿Saben qué? Este es nuestro objetivo. Y se convirtieron en potencia económica mundial. Por supuesto, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, India, Francia, Brasil, Italia, Canadá, Corea del Sur, Rusia, Australia, Indonesia y muchos más, sobre todo el sudeste asiático. No vamos a ser un país mediocre. Vamos a ser una potencia económica mundial, con instituciones fuertes, fronteras bien definidas y claras, respetados a nivel mundial, acreedores, no deudores. Que usted me puede decir, claro, Estados Unidos es deudor. Y el acreedor de Estados Unidos es China. Se habla de 3 trillones de dólares. Pero Estados Unidos tiene la fuerza militar más grande y cara y sofisticada del planeta. Pero son temas, pero la gente tiende a mezclar esas cosas. Estados Unidos. Y convertirse en una potencia económica mundial también significa tener un desarrollo humano altísimo. Y cuando un país tiene un desarrollo alto, baja la delincuencia, las personas se relacionan mejor, no como estamos relacionando ahora. En general se sabe que si uno sale a la casa a trabajar va a llegar vivo, hoy día uno no sabe qué va a pasar, porque en la calle hoy día es una selva, desarrollo humano. ¿No le gustaría eso para sus hijos? Yo no tengo cosas nomás acá. Falló el Estado. En fin.
voy a dejar esto ahí. Mucha gente no le gusta que tire los papeles al suelo, pero me nace. Pero me empieza a dar rabia, las oportunidades que pierdo en nuestro país, me da rabia. Me encantaría ver este país desarrollado, pero hay mucha gente que no quiere eso, no les conviene. ¿Usted cree que un país con desarrollo humano votaría por la clase política? No, no existe la clase política. Existe la clase política, los conozco, he viajado con ellos. Tienen inmunidad de partida, inmunidad parlamentaria. Están llenos de beneficios por todos lados. Por supuesto, viajan en primera. Es una clase privilegiada en nuestro país. Bueno, yo quiero poner como ejemplo de decisiones bien definidas en términos de políticas públicas a China. Usted me puede decir, no, pongáis a China, porque China, ya noté dos cosas aquí. No tiene leyes laborales, trabajo infantil, tiene campos de concentración, es cierto, o de reeducación, llámelo como usted quiera. Represiones violentas en Hong Kong. Domina a las naciones pobres a través del endeudamiento, es verdad. Todo lo que usted quiera es verdad. Pero yo quiero dejar eso un ratito de lado, o la violación de los derechos humanos en general. Quiero dejar un poquito de eso de lado para concentrarme en la decisión que en algún minuto tomó China para convertirse en una potencia económica mundial. Hoy día es la segunda y al final de esta década van a ser los primeros. Primera potencia económica del mundo. ¿Y cómo partió esto? No fue por generación espontánea. Que de repente se despertaron un día y dijeron, hoy somos potencia del mundo. No. Partió con una definición, como todas las grandes cosas en la vida, o la mayoría de ellas, siempre hay excepciones. ¿Qué pasa si Chile dice, yo hoy día defino eso? A ver, volvamos a China, la fábrica del mundo, tercer país más grande, el país más grande del mundo es Rusia. Tiene como 11 o 12 usos horarios. Después Canadá y tercero es China, en términos de tamaño. Nacen en China al año más que toda la población de Chile. 20 millones de chinos se integran a la vida en China todos los años. 20 millones de chinos. Es impresionante. Más de la mitad de ellos viven en la urbe. En los últimos 30 años China ha registrado un crecimiento económico histórico y se presume, bueno, que esto no para. Derrocar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial, no militar, para eso falta mucho, demasiado. Potencia económica mundial. Algo que Estados Unidos tenta desde el año 1872. Cuando se acabe esta década o antes, China lo va a pasar. Hagamos un poquito de historia china, así en general. No vamos a entrar en detalles porque no es el objetivo de este programa. Pero sí quiero darle algunas luces con respecto a los inicios, ¿cierto?, de lo que está derivando hoy día en el éxito económico de China, pero también tuvo momentos muy oscuros, muy oscuros. Y esa época fue la época de Mao. Mao Zedong. En 1921 se estableció el Partido Comunista en China y uno de sus fundadores fue Mao Zedong, un dictador despiadado al que se le atribuyen 70 millones de muertos. No estamos hablando de la que murió en guerra con los enemigos, no. 70 millones de chinos muertos como consecuencia de sus malas políticas públicas y su dictadura sangrienta. Dictadura
guerra sangrienta. Algunos me dirán, claro, que tuvo 8 años peleando contra los japoneses y hubo una guerra civil entre medio que derivó en que efectivamente el Partido Comunista de Mao Zedong ganó y obligó a Chiang Kai-shek, ¿cierto?, a retirarse a la isla de Formosa en esa época, lo que es hoy día Taiwán, la China nacionalista, que entre paréntesis hoy día la China nacionalista de Taiwán es el primer inversionista o el más importante inversionista extranjero, entre comillas, en China, con un desarrollo humano altísimo, Taiwán, con una entrada per cápita de $55.000. Me tocó estar ahí, invitado por el gobierno de Taiwán, me tocó entrevistar al presidente y a algunos ministros, el presidente Ma en esa época. Ellos me decían, nosotros no tenemos un átomo de cobre, se lo compramos a ustedes. A ustedes se lo compramos el cobre. La ministra de Planificación me dijo que había estado en Chile, conoce Chile, el sur de Chile, le encantó, y que ellos no cobraban cobre. Y ella me preguntó, ¿por qué ustedes no hacen lo que hacemos nosotros? Me lo dijo en forma brutal, esto lo he dicho en otro programa, porque no quiero repetirlo de nuevo. Me dio a entender que si éramos tarados. Me preguntó así, si usted tiene algún tipo de tara. ¿Por qué le pregunté yo? Pues nosotros le compramos a usted la libra de cobre en $3. $3. Y nosotros le metemos tecnología, somos los mayores productores de microprocesadores de chip del mundo. Y cada libra de cobre que ustedes nos venden en $3, nosotros lo convertimos, me dio el ejemplo exacto, me dijo, en lo que vale un Mercedes-Benz, o sea, $25.000, $30.000. ¿Por qué ustedes no lo hacen? Ahí apuntaba el comentario que hice al comienzo, que hay fuerzas internas y externas que no quieren que Chile se tecnologice, teniendo las materias primas. Ustedes son un país de tercer mundo, sigan siendo un país de tercer mundo con economía atractiva. No se metan con tecnología porque nosotros, y eso se lo han dicho a presidentes de la República en Chile, y han agachado la cabeza. Porque si no vienen sanciones o se van a encontrar con una relación internacional más áspera. Y no quieren meterse, pero ¿sabe qué? No nos metamos en problemas, sigamos trayendo nomás. Con empresas públicas como Codelco, que deja mucho que desear y el resto están todas pérdidas. Eso se lo digo a raíz de qué? A raíz de lo que le voy a comentar ahora con respecto a las políticas que desarrolló China para hoy día estar perfilándose como la primera potencia mundial del mundo, la primera potencia mundial. 70 millones de chinos asesinados por Mao Zedong. Me fui para otro lado recién. El famoso salto adelante, impulsado por Mao Zedong. ¿En qué consistía esto? En políticas públicas en agricultura y en la industria. ¿En qué consistía eso? Consistía, por ejemplo, en la agricultura, de darle, por ejemplo, de un ejemplo bien gráfico, le vamos a dar a 5 familias 100 hectáreas porque trabajan en el campo. Ahí están las 100 hectáreas, 5 familias, ya, todas trabajan en esas 100 hectáreas. Se llama agricultura colectiva, fracasó. Nada que sea colectivo funciona, porque no está dentro de la naturaleza humana. La naturaleza humana no trabaja bien cuando las cosas son de todo y es de nadie. Por eso las empresas públicas tampoco funcionan, porque es de todo y es de nadie. Por lo tanto, la eficiencia es malísima, siempre ha sido así. Por eso yo lo que sugiero, ¿cierto?, que las empresas públicas de Chile se privatice por lo menos en un 20%, que entre el privado. ¿Y sabe lo que va a suceder ahí o no? Que la eficiencia va a subir, pero hacia el infinito. Porque cuando hay un dueño, va a cuidar su plata. El Estado no cuida la plata. Bueno, ese es otro tema. Trabajado en la tierra, qué sé. ¿Usted sabe cuánto fue la eficiencia? Está medido, está en los libros, está el texto. Todo lo que yo digo es público. Todo. Hasta lo que dijo Guido Girardi en su minuto. Que no hay una persona en el vientre de la madre, sino que es solamente una fusión de proteínas y ADN. La eficiencia fue de un 15%.
O sea, esas 5 familias trabajan las 100 hectáreas, eficiencia un 15%. Porque nadie quiere trabajar cuando la cosa es de todo y es de nadie. 15%. También impulsaron una serie de hornos por todos lados para producir acero. Fracasó también. Son cosas colectivas. El acero era mala calidad. De hecho, hicieron represas y decenas de esas represas colapsaron. No funcionó. ¿Cuál fue la consecuencia del gran salto adelante de Mao? La gran hambruna de China. Hambre. Hambre. Y por supuesto la gente quiso buscar mejores condiciones de vida para ellos y para sus hijos, porque no tenían que comer en el campo, porque no funcionó la colectivización de la agricultura. Y el Ejército Rojo impidió que se fueran, y cuando ellos insistían los mataban ahí. Entonces, ¿qué se quedaron haciendo las personas que estaban ahí, que no podían ir a la ciudad y no tenían que comer para sus hijos, ni para ellos? Iban caminando, se desvanecían y morían de hambre. Morían de hambre en el campo. Mao no dejó que se fueran a la ciudad. Los dejó morir de hambre en el campo, ahí, que se mueran. Dictador sangriento. Tremendo. Y hay mucha gente que habla de Mao y le rinde pleitesía. Yo no entiendo este personaje. Y tampoco entiendo mucho a sus seguidores. Había un culto hacia Mao, el maoísmo. Un culto. A Mao no le importó matar gente o que muriera de hambre. ¿Hay algo más terrible que morir de hambre? Sí. Morir de otra forma. No hay... Es un asesinato en el fondo. Posteriormente ya había muerto Mao. No terminado con Mao, pero se eliminaron las granjas colectivas, la descolectivización de la agricultura. Entonces, en vez de darle 100 hectáreas a 5 familias, se le dio 20 hectáreas a cada familia. ¿Sabe cuánto fue el rendimiento? Subió un 85%. Claro, la gente cuando trabaja para ello, trabaja con motivación. 85%. Pero eso fue posterior a Mao. La gran hambruna china como consecuencia de Mao. Entonces uno de repente se pregunta, ¿por qué los chinos comen lo que comen? ¿Cuántas veces usted ha escuchado ese comentario? Los chinos comen cualquier cosa. Hay que entender por qué lo hacen. Siempre detrás de cada comportamiento hay una historia. Y es importante conocer la historia para poder juzgar. Aquí uno no puede juzgar. Si usted está viendo que su hijo está muriendo de hambre, ¿no le echa mano a cualquier cosa? Yo hice una lista de las cosas que comen los chinos. No estoy juzgando. Está en los textos, está en todos lados esto. Comen gatos, perros, murciélagos, culebras, 100 pies, pangolines. Yo no sabía lo que era un pangolín. El pangolín es una especie de armiño, es con una carcasa, está en extinción. Es un mamífero. Además comen serpientes, ratas, cocodrilos. Usted hubiese hecho lo mismo. Se está muriendo de hambre. Cuando usted quería ir a la ciudad a buscar un mejor futuro, el Ejército Rojo se lo impidió. El Ejército Rojo de Mao, también el otro Ejército Rojo de la Unión Soviética, se lo impidió y dejó que la gente muriera de hambre en el campo. Hay que entender eso. Por eso en la cultura china
hay cosas que nosotros no logramos comprender a menos que leamos sobre un poco la historia. Ahora la historia tiende a repetirse. Por eso es interesante e importante que la gente se instruya. El gran salto adelante. Políticas públicas fracasadas que generaron 55 millones de muertos. Pero son 70 millones de muertos. Acá viene el resto. Después vino la famosa Revolución Cultural de Mao. Revolución Cultural de Mao. Entonces la gente dijo, por fin una luz de esperanza. Le damos a la educación al pueblo y con eso, por supuesto, vamos a lograr cosas positivas para nuestro país, ¿cierto? Y vamos a dejar, no nos vamos a olvidar, pero va a mitigar el tremendo sufrimiento que ha tenido la historia reciente de China con la hambruna como consecuencia de las políticas públicas fracasadas de Mao. Una luz de esperanza, la revolución cultural, todos felices, profesores, intelectuales, artistas. Aquí viene una reflexión después de esto, ¿eh? La revolución cultural de Mao, pero no era así. Nuevamente Mao Zedong mostró su lado dictador sangriento. ¿En qué consistía la famosa revolución cultural de Mao? En una purga. Usted sabe lo que es una purga, ¿no? Una purga es una acción de purificación que consiste en eliminar aquello que es innecesario o dañino. Había que hacer una purga de las influencias capitalistas y del pensamiento burgués en la enseñanza, el arte y los medios en general. ¿En qué consistía esta purga? Pues sí, yo no entiendo muchas veces por qué el mundo de la docencia, del arte y la cultura en general, sea de izquierda y muchas veces está apadrinado por el Partido Comunista. Yo no entiendo. ¿En qué consistía la purga? En la lectura obligatoria del libro rojo de Mao. ¿Usted ha escuchado hablar del libro rojo de Mao? Entonces los profesores dijeron, ¿pero cómo? China tiene 5.000 años de historia de arte y cultura. 5.000 años, una cultura riquísima. Y quieren que borremos completamente esos 5.000 años de cultura y arte y de aquí para adelante todo se centre en el libro rojo de Mao, que entre paréntesis, después de la Biblia, es el libro que ha tenido más publicaciones. Se habla de, se me olvidó la cifra, pero eran 700 millones de libros, una cuestión impresionante. Entonces, le dijeron a los profesores, olvídense de lo que están ustedes enseñando y todas las enseñanzas de aquí para adelante va a ser adoctrinamiento en función del libro rojo de Mao. Y muchos profesores dijeron, no lo podemos hacer. Los mataban, los torturaban, a los artistas ni hablar, a los intelectuales. Por ahí se empiezan a completar los 70 millones de muertos. Roberto, Ajá. nos quedan 2 minutitos. ¿2 minutos? Sí. Chuta, poco. Sí. Habían torturas a los profesores, a los artistas y a los intelectuales, golpizas, humillaciones. Los maestros humillados, las personas que enseñan. Porque decían esto una aberración, ¿cómo vamos a hablar en función de un libro? Por mucho que sea Mao, el maoísmo, pero hay 5.000 años de historia. Los mataban. Mandaron a 16 millones de jóvenes a los campos de concentración para reeducarlos, porque no querían ellos basar su educación en el libro rojo de Mao y hacer trabajos forzados. Los mandaron a hacer trabajos forzados. Decenas de miles de funcionarios fueron acusados de traidores y contrarrevolucionarios y títeres del capitalismo. La mujer de Mao
y sus colaboradores más cercanos forman la famosa banda La Mujer de Mao. Era tremenda, era terrible esa mujer. Promueven su agenda izquierdista por sobre las voces más moderadas del partido. La famosa revolución cultural de Mao terminó en el año 76 y su mujer fue arrestada junto con toda su banda. Ahí se acabó un periodo pero negro de la historia reciente, año 1976, es como si hubiese sido ayer, de China. Pues yo no entiendo mucho, profesores, yo conozco muchos profesores, tengo amigos profesores. Y son apadrinados por el Partido Comunista. Me queda un montón de información, vamos a seguir en el siguiente programa porque se acabó el tiempo. Los invito a hacer sus comentarios, por favor, bueno o malo, incluso de la forma que usted quiera, para saber qué opinan. Sobre todo son profesores. Si algún profesor me está escuchando o viendo, ¿qué opina de todo esto? ¿Les parece? Muchas gracias por su paciencia y haberme escuchado. Hasta luego.